Mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted vaya a ver este video, que Dios les bendiga. Bienvenido a mi página de Facebook, En Cuerpo y Alma te Adoramos, en donde estaremos hablando en esta lección sobre un tema tan importante, porque todos los temas que yo hablo son importantes. No, pero esto es importante de verdad. Hoy estaremos hablando sobre una pregunta cual todos debemos de hacernos, específicamente a aquellos quienes claman ser cristianos. Y la pregunta que estaremos haciendo, cuál es el tema de este video es: ¿estoy yo en la iglesia correcta? Amable oyente, ¿cómo esa pregunta te hace sentir? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes seguro? ¿Indiferente? Bueno, yo no sé cómo te sientes, pero quiero compartirte esta información tan importante y pido que abras tus oídos y tu corazón y que escuches atentamente. Sabes, muchas personas que van buscando una iglesia para visitar se dejan llevar por tantas cosas diferentes. Algunos están buscando donde hay muchos jóvenes y programas de jóvenes. Otros, la cantidad de miembros en la iglesia. Otros, la forma de la estructura de la iglesia. Otros están detrás del código de la vestimenta. Otros detrás del talento del predicador. O quizás la distancia que queda la iglesia a su hogar. Pues déjame decirte, amable oyente, aunque ninguna de estas cosas son cualidades malas de poseer o de buscar, déjame advertirle que todas esas cualidades pueden ser encontradas en todo tipo de iglesias que quizás o quizás no estén enseñando exactamente lo que dice la Biblia. Porque en ciertos lugares las personas están y en otros no están motivadas en hacer lo que Dios manda que se haga en la iglesia. Déjame decirte hoy, amable oyente, que yo estoy buscando la iglesia cual siga la Biblia. Y si yo estoy en una iglesia equivocada y hay una iglesia cual se acerca más en obedecer los mandamientos de Dios, este servidor abandonaría la iglesia cual atiende en orden de volverme un miembro de esa iglesia. Porque no hay nada más importante en este mundo que ser un miembro de la iglesia encontrada en el Nuevo Testamento. En Mateo 16, versículo 18, Cristo prometió de construir su iglesia, cual fue creada poco tiempo. Y al final de su discusión, en Mateo 16, versículo 28, Él dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Desde el libro de Mateo hasta el libro de Juan se cuenta la vida de Jesús y sus enseñanzas, revelando su voluntad y sus deseos por sus seguidores. Y si continúas leyendo el Nuevo Testamento, esa iglesia es establecido muy pronto. El libro de los Hechos es conocido como el libro de la historia de la iglesia, porque nos traza el establecimiento y el crecimiento de la iglesia. Después pasamos a las epístolas, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, llenos de instrucciones de cómo la iglesia debe comportarse. Y el libro de Apocalipsis, cuando nos habla del último futuro de la iglesia, el apóstol Juan, viendo visiones, diciendo: he visto el final y los hijos de Dios saldrán victoriosos. Y yo creo que es correcto decir que a menudo las iglesias hoy en día no consultan el Nuevo Testamento como guía de lo que deben enseñar, practicar, adorar o de cómo resolver sus asuntos. Quizás usted y la mayoría
de las demás personas se sienten complacidos de pertenecer a tales iglesias, pero este servidor no está complacido con eso. Si yo no encuentro lo que practicamos dentro del Nuevo Testamento, yo quiero respuestas para saber por qué lo hacemos. Vea nuestro video sobre los 10 mandamientos y la ley de exclusión para que entiendan mejor a lo que nos referimos. Ahora, utilicemos la imaginación por un momento. Digamos que tú y yo, de momento, aparecemos en un desierto sin ningún tipo de conocimiento previo religioso. Y la Biblia es el único recurso y guía que existe y tenemos. Pregunta que te hago: ¿cómo la iglesia del Nuevo Testamento se vería? ¿Qué tan similar sería la iglesia del Nuevo Testamento con la iglesia cual actualmente estás atendiendo? ¿Qué tan similar sería aquellas iglesias que nos rodean con la iglesia que nos presenta la Biblia en su Nuevo Testamento? Si las respuestas a tales preguntas no importan, pues entonces la Biblia y la iglesia son conceptos de cero importancia y de cero irrelevancia. Pero si la Biblia y la iglesia que nos presenta sí importan, yo quiero saber, ¿estoy yo en la iglesia correcta? La iglesia comenzó en el día de Pentecostés en Jerusalén después de la resurrección de Cristo. Y leemos sobre esto en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 47. Va a ser un poquito largo, pero yo le pido a usted, amable oyente, que sea paciente y lea conmigo. Lea conmigo. Tú, yo y Dios. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 47. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Este es Pedro quien está hablando. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. Respira, exhala, inhala, pausa. Ok, continuamos. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa lectura estuvo larga, ¿verdad que sí? Pero vamos a continuar con la lección. Hay varias características que leímos sobre esa iglesia, que es diferente a muchas iglesias de hoy en día. Pero esa iglesia que acabamos de leer es la iglesia correcta. La iglesia de Hechos capítulo 2 es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos eso? Número 1, es la iglesia correcta porque tiene la cabeza correcta. En Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36, Jesús es el tema del sermón, cual llevó el establecimiento de la iglesia. Al final del sermón de Pedro, él dice que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo en el versículo 36. ¿Cuál es aquel que ejercita su autoridad supernatural sobre la humanidad? Y mientras el resucitado Cristo gobierne sobre todo hombre en cualquier lugar, Él es el rey de su reino. El Nuevo Testamento llama a Jesús 3 veces la cabeza de la iglesia. Encuéntralo en Efesios capítulo 1, versículo 22, Colosenses 1, versículo 18 y Efesios capítulo 5, versículo 23. Y esta misma regla es encontrado múltiples de veces dentro del Nuevo Testamento. Siendo la cabeza significa de mayor importancia en relación con otros. Significa ser preeminente. Así que lo que yo quiero saber es esto. La iglesia cual estoy atendiendo, ¿honran y sirven a Jesús como la cabeza? ¿Cómo puedo saber si lo hacen o no? Pues en Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Mateo 7, versículo 21, Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El punto importante para comenzar con relación a la iglesia cual estoy atendiendo es preguntando si hacemos lo que Él dice. ¿Estamos siguiendo la voluntad del Padre? La única forma de saber eso es comparando en lo que hacemos en la iglesia cual estoy atendiendo con lo que la palabra de Dios dice que yo haga. Porque ¿cómo puede un cuerpo clamar que está unida a la cabeza correcta y no hace sus direcciones? Y no hablo de pecados, de tentación o caer, porque esa será nuestra lucha y nuestra batalla hasta el fin de nuestras vidas. Y con eso somos probados como el oro. Yo estoy hablando sobre un grupo de personas que voluntariamente ignoran o violan la voluntad de Dios cuando se trata de sus mandamientos del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos manda a adorar de una forma específica, de ser organizados de una forma específica, de enseñar ciertas cosas
y de cumplir ciertos propósitos. Y como advertencia, ciertos versículos en el Nuevo Testamento nos dicen, como 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es serio. Si yo estoy en una iglesia que ha seguido su propia mente y su propia voluntad, cuando Cristo me dejó escrito qué hacer, Juan y Pablo me dicen que yo no tengo a Dios y aún peor, que estoy bajo una maldición. Si alguien quien enseña otro evangelio es anatema, ¿qué le pasarán a aquellos que oyen y obedecen tal evangelio de parte de esa persona? Pregunta para que medites. Así que, para saber si estoy en la iglesia correcta, debo de preguntar si tiene la cabeza correcta y si la está obedeciendo, porque decirlo de la boca no es suficiente. Hay un segundo punto muy importante que veo directamente de Hechos capítulo 2, y es que tienen el plan de salvación correcto. Dios tiene un plan para nuestra salvación y ha estado en su mente desde la eternidad, según Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Y es revelado en Hechos capítulo 2. ¿Sabes? A veces es frustrante reconocer que si vas a la mayoría de las iglesias que te rodean, tú puedes preguntarles qué debo de hacer para ser salvo, y cada una de ellas te dice un método diferente. Algunos te dicen que es echarle agua por encima a un bebé. Otros te dicen que no tiene que ver con el agua para nada, que el Espíritu Santo te bautiza y se apodera de tu mente y tu corazón. Y otros te dicen que solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón con fe para poder ser salvo. Y otros te dicen que tienes que orarle a Él para que entre en tu corazón. Muchas respuestas, diferentes respuestas de un sitio a otro. Entre el tiempo de la completación del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, los hombres han dado distintas respuestas hacia esa pregunta, pero trágicamente son diferentes a la respuesta cual es mencionada en el Nuevo Testamento. La primera vez que se predicó sobre el Evangelio de Cristo, Pedro y los apóstoles dieron una respuesta clara y constante. ¿No deberíamos nosotros aceptar la respuesta cuales ellos dieron? Y el resto del Nuevo Testamento elabora y repite la respuesta cual fue dada a aquellos que estuvieron presentes el primer día que se predicó sobre el Evangelio de Cristo. Es como si la Biblia hubiese anticipado que se amontonarían falsos maestros para alterar la clara verdad de las Escrituras. Déjame darle énfasis otra vez en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41. Pedro dice al final de su sermón lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Por cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, o sea, que se bautizaron el mismo día que escucharon, como 3,000 personas. Así que, ¿cómo se relaciona esto con saber si yo estoy en la iglesia correcta? Desde Hechos capítulo 2 en adelante, leemos que el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. ¿Cómo fueron salvos? Obedeciendo el plan correcto de la salvación. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no les respondió su pregunta de la misma manera que muchas otras iglesias lo hacen. Si a ti no te dieron una respuesta similar a la de Pedro, ¿cómo puedes decir que estás en la iglesia correcta? No hay duda de que el cuerpo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12 es la iglesia del Nuevo Testamento. Y dice el capítulo 12, versículo 13, que por medio de un solo espíritu, cual significa las enseñanzas del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, fueron todos bautizados a un solo cuerpo, el cuerpo del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. Y Dios nos añade a ese solo y único cuerpo cuando hacemos como las personas hicieron en Hechos capítulo 2 y en 1 Corintios capítulo 12. Y gracias al Internet, cada persona puede buscar en Google lo que su iglesia enseña en relación al plan de salvación. Por favor, consideren hacerlo. Si la iglesia cual estás atendiendo actualmente está enseñando algo diferente a lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre esto, pregúntese, ¿estoy yo en la iglesia correcta? ¿Es esta la iglesia correcta? La pregunta no es si son dulces, sinceros o buena gente. Si están enseñando algo diferente a lo que Pedro y los apóstoles enseñaron con relación al plan de salvación, ¿cómo te atreves a justificarte para permanecer en tal iglesia? El plan de salvación es la fundación, o sea, el suelo de la iglesia. Y si el fundamento está mal construido, todo lo demás es en vano, porque significa que nunca fuiste un seguidor de Cristo. En otras palabras, nunca fuiste un cristiano para comenzar. ¿Cómo es posible que hayan iglesias que leen Hechos capítulo 2 en donde literalmente la gente pregunta lo que hay que hacer para ser salvo y Pedro literalmente, inspirado por el Espíritu Santo, les da una respuesta y estas iglesias deciden no contestarlas de la misma manera que Pedro lo hizo? Tenemos que preguntarnos por el bien de nuestra alma la pregunta cual usted y yo sabemos que a Dios le importa. ¿Estoy yo en la iglesia correcta? ¿Está usted en la iglesia correcta? No se conformen a hacerme caso simplemente porque predique lindo o elocuentemente. No se deje convencer por tales características vanas. Usted, amable oyente de la red, sea y actúe como los nobles bereanos, que escudriñaron cada día las Escrituras para asegurar que las palabras que ellos escucharon fueron ciertas. Hechos 17, versículos 10 al 11. Espero que este video lo haya incomodado, porque si logré incomodarlo, eso me deja saber que a usted le importa la salvación de su alma y que quiere estar seguro que tiene una relación salva con Dios. Y eso es bueno. Nunca ignore ese sentimiento, porque ese sentimiento es lo que lo va a llevar a usted a investigar y buscar la verdad que lo hará libre. Así que
Gracias por su atención. Hasta aquí el final de la lección. Síganme en mi página de Facebook, En Cuerpo y Alma Te Adoramos. Dale like, comenta, compártelo con tus amigos y estén pendientes para el próximo video en el mismo canal, el mismo día, domingo, primer día de la semana. Y nada, la Iglesia de Cristo, Barrio Las Cuevas, sector Los Salgados, siempre tiene las puertas abiertas para invitarlo a usted a escuchar la palabra de vida. Así que, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Hasta luego.